Buenas tardes. Vamos a empezar. Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Vamos hoy nuevamente a dar comienzo a una nueva clase de la diplomatura en formación política para la integración regional. Y antes de iniciar unos avisos parroquiales, como son habituales, les recomendamos a todos aquellos que no se olviden de registrar su presencia en la entrada y a los que están por el Zoom, que lo envíen por el chat. Esto es bueno tener este registro por un tema de consultas y demás. Y en segundo término, si hay alguna consulta durante la exposición, les pedimos que la hagan a los compañeros que antes del cierre la pasen a levantar o envíen por el chat, por el Zoom, este tipo de consultas. Bien, esto hecho la presentación de estos avisos parroquiales, vamos así ahora a presentar al expositor del día de la fecha. Continuando con el módulo de defensa, hoy tenemos el agrado de presentarles al contraalmirante, retiro efectivo, veterano de guerra de Malvinas, de la Armada de la República Argentina, Manuel Guillermo Tomé. Manuel Guillermo Tomé es licenciado en sistemas navales de infantería de marina, es oficial del Estado Mayor Naval de la Armada Argentina y de la Marina de Guerra de Brasil. Tiene una especialización en inteligencia estratégica, es exdirector general de inteligencia de la Armada y ex jefe de la inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Durante el periodo 2021, docente de la Universidad de la Defensa Nacional, en cuanto al tema de federal, en la UNDEF. Se va a referir sobre un tema fundamental, sobre lo que trata la clase de hoy, que es geopolítica del Atlántico Sur, Malvinas y Antártida. Miguel, el que acabo de presentar también es un veterano de guerra de Malvinas, conscripto en la Armada, Claudio Guida. Bien, me pasaste el aviso. Bueno, sin mucho más preámbulo y sin mucha más presentación, contraalmirante Manuel Guillermo Tomé, tiene usted la palabra. No se escucha. Estás muteado. Está muteado. Está muteado. Está muteado, Manuel. Está muteado. No. ¿Ahora sí? Ahora perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, muy buenas noches. Quiero agradecer antes de comenzar a Carlos López y a Marcelo Granito la invitación a esta clase, a esta charla de geopolítica del Atlántico Sur en el marco de la Diplomatura de Formación Política para la Integración Regional. Y obviamente agradecer también a la Universidad de Avellaneda y a la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía, y bueno, y a todos los participantes, a quienes les agradeceré su paciencia y espero estar a la altura de sus expectativas. Bueno, para comenzar, primero vamos a compartir pantalla, así puedo mostrar la exposición sobre la cual voy a tratar de basar esta charla. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bien, para adentrarnos a la problemática del Atlántico Sur, que involucra Malvinas, que involucra nuestra Antártida, es necesario ir de lo general a lo particular para entender mejor la complejidad de esta problemática y sobre todo la complejidad en que la Argentina deberá tomar decisiones trascendentales
para hacer frente no solo a los desafíos que ya tiene, sino a aquellos por venir en el Atlántico Sur y a aquellos riesgos y amenazas que acechan verdaderamente nuestro futuro en el Atlántico Sur. Por eso es importante que tratemos de ir de lo general a lo particular. Yo voy a comenzar por mencionar algunos aspectos del mundo de hoy, porque creo que es importante situarnos en el contexto. Pasar a hablar de los espacios, particularmente de los espacios marítimos, por qué y para qué los espacios marítimos, el Atlántico Sur en general, para después ver a la Argentina en clave geopolítica y particularmente al Atlántico Sur como un escenario estratégico de conflicto, para terminar con algunas reflexiones finales y quedarme atento a cualquier duda o pregunta que quieran formular. Muy bien. Para empezar con el tema del mundo de hoy. Yo no le voy a robar espacio en esto a los relacionistas internacionales ni a los politólogos, pero creo que algunas características tenemos que mencionar para establecer el contexto en el que hoy la Argentina toma las decisiones. Sin lugar a dudas, estamos viviendo un cambio de época, ¿no? Establecía José de Sousa, un doctor en sociología, ingeniero agrónomo brasileño, que el cambio de época no es una asociación temporal por el cambio de milenio, sino que es el producto de profundas transformaciones tecnológicas en las relaciones de producción, en las relaciones de poder y en la experiencia humana y cultural, es decir, política, economía, cultura, orden internacional, y que llevan a que las características de una época determinada caigan en absoluto desuso o deterioro y que sus consecuencias estén bajo cuestionamiento permanente para formular nuevos paradigmas o que emerja una nueva visión del mundo. Y esto sin ningún tipo de juicio de valor, lo estamos observando en una crisis cultural, en materia cultural, con la aparición de movimientos que rompieron viejos paradigmas, los movimientos feministas, ambientalistas, desarrollo sustentable, diversidad cultural, derechos humanos, y hasta la familia está en cuestionamiento tal cual la hemos conocido. Y esto impacta, obviamente, en las distintas generaciones, y no impactan de la misma manera, si hablamos de, por ponerle los nombres que hoy se usan, los baby boomers, o si es la generación X, los millennials, los centennials, y obviamente impacta en aquellas generaciones que deban tomar decisiones en el mundo de hoy. Pero la crisis no es solamente cultural, también es política. Han hecho su aparición en Occidente partidos políticos extremos que verdaderamente ponen en cuestión a la democracia. Un simple ejemplo, aquí en España, las elecciones de medio término, básicamente de comunidades autónomas, alcaldías, ha ganado en su gran mayoría el Partido Popular, pero que en un importante porcentaje de ellos no puede conformar gobierno si no establece alianzas con Vox. Con lo cual ahí vemos cómo partidos extremos empiezan a jugar en nuestra democracia y veremos cómo la misma puede llegar a ser afectada de alguna manera. Pero también existen otros sistemas en el mundo, sistemas autocráticos, teocráticos, que provienen de otras culturas y que de alguna manera también nos ponen en cuestión la democracia occidental tal cual nosotros la conocemos. Una crisis económica, básicamente producto de que el capitalismo financiero desterró al capitalismo productivo, pero sin lugar a dudas es a partir de la profunda crisis del 2008 que abrió un importante interrogante sobre el futuro del modelo económico mundial, donde las burguesías transnacionalizadas ponen en jaque a la política ad intra de los estados occidentales, fundamentalmente,
y su propia intencionalidad política de dominio sobre los mercados ha traído aparejado una brutal desigualdad en el mundo y han coadyuvado a la crisis de poder que impera en Occidente. Y esta particularidad también ha abierto una importantísima grieta en el interior de los países occidentales, como lo pudimos observar en Estados Unidos. Y es cada vez más evidente y notorio que las grandes empresas transnacionales, junto a las redes financieras globales que las articulan y que las coordinan, superan en escala, en poderío e inclusive en el desarrollo de estrategias a muchos estados-nación. Entonces, como vemos, este mundo está verdaderamente en una crisis profunda. Y esa crisis profunda ya se observa una insubordinación de determinados estados con respecto al orden internacional imperante. Y la pregunta, si estamos en guerra, evidentemente conlleva a que el paso, de acuerdo a los procesos históricos, el paso de un orden internacional a otro, la mayoría de las veces, si ponemos en cuestión lo que escribió Gilpin respecto a la guerra y cambio en el sistema mundial, o Allison en la transición del orden internacional, la mayoría de las veces se dio a través de una guerra. Excepto con la caída de la Unión Soviética, que no se llegó a una guerra porque desapareció el contendiente. Ahora, ¿qué estamos viviendo hoy? ¿Estamos viviendo una guerra? Bueno, la realidad es que la guerra es un medio de la política para alcanzar un fin. Y si bien no se ha modificado ni su naturaleza política, ni su naturaleza violenta, lo que sí estamos observando que está cambiando en su forma. Y su forma se adapta a los cambios tecnológicos propios de una época. Y esta es una época de grandes e importantísimos cambios tecnológicos. Y parecería entonces que estamos inmersos en una guerra de aristas muy borrosas, donde los medios militares no son los exclusivos y en donde todo puede valer para alcanzar un fin deseado: terrorismo, lawfare, magnicidios, sabotajes, ciberguerra, guerra económica, narcotráfico, etc. Algunos hablan de guerra irrestricta, otros de guerra híbrida, otros de guerras asimétricas. En definitiva, más allá del nombre, creo que vamos a acertar en sus características. Y aquí sí vale una aclaración que quiero hacer con respecto a los medios y los fines. En estrategia, o la estrategia no es otra cosa que la relación de medios y fines. Lo que no podemos confundir es que por más que esta guerra sea de aristas difusas, las Fuerzas Armadas como medio pueda participar en el enfrentamiento a cualquier tipo de amenaza. Las amenazas las combate el medio más idóneo, el medio más apto, y no quiere decir que para alguna determinada amenaza las Fuerzas Armadas lo sean. Esto para despejar dudas, porque hay algunos que, hablando de guerra híbrida o de lucha contra el narcotráfico, o de alguna de otras cuestiones de amenazas inmersas dentro de este tipo de guerra, se agarran para modificar determinada legislación o cambiar una visión, como es la de nuestro país, de separar claramente las responsabilidades entre lo que es seguridad y lo que es la defensa nacional. Hecha esta aclaración para que no quede ninguna duda, y para resumir esta presentación del mundo actual, solo terminar diciendo que, bueno, hoy las incertidumbres le ganan a las certezas, en un mundo cada vez más complejo por su interconexión en red, por el avance de las TICs, y en donde cualquier decisión puede ser causa de múltiples efectos, no todos deseados, y peor aún, tal vez no todos debidamente calculados o muchas veces ignorados, lo cual agrava severamente el panorama estratégico del mundo en el que nos encontramos a la hora de tomar decisiones. Dicho esto,
Vamos a hablar un poco de los espacios rápidamente. Las dimensiones tradicionales del espacio que han generado tensiones y conflictos a lo largo de la historia siempre han sido la tierra y el mar. Las potencias marítimas contra las potencias continentales. A partir del siglo XX hace su aparición el espacio aéreo y comienza solo a partir de las potencias referentes de la Guerra Fría, la disputa del espacio ultraterrestre, que hoy ya no es solamente eso, sino que hoy es de vital importancia porque el espacio ultraterrestre es la base de las comunicaciones mundiales a través de satélites y porque hasta la empresa privada quiere ingresar en esa disputa. Y por otra parte, se agregan otros espacios en este siglo XXI, como es el espacio virtual, y otro menos difundido, que es el conocimiento o espacio cognitivo, que está muy asociado al virtual, que pasa por el dominio que ha generado esto. Este espacio cognitivo ha generado doctrina en muchos países, desde el punto de vista de la guerra cultural, y sobre todo en países de Occidente. Y esto tiene que ver con el Big Data, con los algoritmos, con la manipulación cerebral y, en definitiva, con el control social. Antiguamente hablábamos de acción psicológica, bueno, eso ha quedado absolutamente en la historia. Hoy esto es un tema fundamental que, dado el avance de la tecnología asociado al avance de las neurociencias, nos pone en el desafío de tener mucho cuidado porque esto va en detrimento de la sociedad. Y obviamente forma parte de esta nueva forma de guerra que yo de alguna manera he mencionado anteriormente. Desde el punto de vista del derecho, los espacios, hay espacios que pertenecen a la comunidad internacional. En el caso del espacio marítimo es la alta mar, esto lo vamos a ver después cuando mencione un poco la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Hay un espacio aéreo internacional, que es aquel espacio que está por fuera de los espacios aéreos soberanos, y el espacio ultraterrestre, que fue definido por Naciones Unidas como patrimonio de la humanidad, pero que en verdad nada se asemeja a eso, y hoy es un verdadero espacio de disputa geopolítica entre grandes potencias y también algunas empresas privadas. El espacio sometido a la soberanía territorial de un Estado, sabemos que en cuanto a espacio terrestre eso está delimitado por sus límites establecidos legalmente, y en el espacio marítimo está el espacio sometido a soberanía territorial, que pasa por las aguas interiores y el mar territorial, y espacios que están regidos por la Conmemar, que asignan a la jurisdicción del Estado ribereño ciertos derechos, que lo vamos a ver después, que es sobre los recursos, pero sin sometimiento a soberanía, por lo menos a soberanía territorial, como es el caso del mar territorial, y esto es la zona contigua, la económica exclusiva y el alargamiento de 150 millas náuticas de la plataforma continental. Y obviamente el espacio aéreo, que cubre a nuestro espacio terrestre y también que cubre a nuestro mar territorial, es considerado el espacio aéreo soberano de la Argentina. Y en la parte de abajo, como ustedes ven, he querido colocar lo que tenemos que prestar mucha atención, porque van a ser los grandes espacios de disputa del siglo XXI, ya lo son de alguna manera, que es el espacio ultraterrestre, el espacio virtual y el espacio cognitivo. Ahora, están entonces los espacios vistos desde el derecho, los espacios soberanos, que hoy en el mundo los vemos también en algunos lugares bastante cuestionados, en la guerra de Rusia-Ucrania, lo vemos en varios enfrentamientos en África, porque en definitiva muchas veces esos límites fueron definidos de manera caprichosa, y porque sigue habiendo litigios en cuanto a soberanías de espacios, como es el caso, o por poner un ejemplo, el mar del sur de la China. Pero también
están lo que se denomina los espacios geopolíticos. Que estos espacios geopolíticos son concepciones intelectuales que van a generar visiones, códigos geopolíticos, y que estos a su vez generan estrategias y acciones de política exterior que van a poner en práctica políticas de poder de los estados. Rápidamente podemos observar en el marco superior derecho lo que establecía Mackinder con respecto al área pivot, que quien dominaba el área pivot dominaba la masa euroasiática, y quien dominaba la masa euroasiática dominaba el mundo. Esto de alguna manera fue cuestionado después de la Segunda Guerra Mundial por Speckman, un geopolítico norteamericano, que dijo que en verdad lo importante era tener bajo control el Rimland, es decir, si lo ven en el espacio derecho inferior, el Rimland en amarillo, que pudiera circundar, ese anillo que pudiera circundar y contener el Heartland, mientras quienes dominan el Rimland, además dominen los océanos, van a poder dominar el mundo. Y de alguna manera, si observamos la política de la Guerra Fría, vamos a encontrar que en ese Rimland es donde se generó la gran disputa geopolítica de gran parte del siglo XX. Pero también hay otras visiones, como por ejemplo fue la de Haushofer antes de la Segunda Guerra Mundial, que él hablaba de las panregiones, la panregión panamericana, y cada panregión con una cabeza visible, con un estado dominante de esa panregión. El caso de la panregión panamericana con Estados Unidos a la cabeza, la europea africana con Alemania a la cabeza, la panrusa, y una coprosperidad de la Gran Asia donde no estaba definida todavía quién podía conducir esa panregión, aunque Haushofer en esa época ya veía la posibilidad de que fuese Japón. Interesante esta visión, porque en un mundo que enfrenta hoy a potencias que empiezan a insubordinarse con el hegemón, puede llegar a cobrar el tema de las regiones un interés geopolítico particular. Y en el cuadro inferior izquierdo, bueno, de la manera que la potencia hegemónica, la potencia unipolar después de la Guerra Fría, repartió geográficamente el mundo y estableció su mano militar a través de los distintos comandos conjuntos y con sus respectivas flotas navegando por los distintos océanos del mundo. Esto de alguna manera quiere mostrar que los espacios no son solo los que están bajo derecho, no son solo los soberanos, sino que estas concepciones geopolíticas que durante finales del siglo XX y particularmente después de la caída del muro de Berlín, esto parece que quiso desaparecer del manejo intelectual, sobre todo de la academia, y verdaderamente ha cobrado, por imperio de la realidad, una fuerza que nunca debió haber perdido en cuanto al estudio de estas cuestiones. Muy bien, visto esto, vamos a hablar de los espacios marítimos. El mar como medio, hay que verlo desde 4 características principales. El mar como medio de transporte e intercambio, porque hoy es la base del comercio internacional y sostén de la economía mundial. El transporte marítimo sigue siendo el medio predominante de transporte internacional de las mercancías que son objeto de comercio y constituye la columna vertebral de las cadenas de suministro mundiales. Representa más del 80% del volumen del comercio mundial. Pero no todo es comercio, porque también es medio de transporte militar, ya sea para acciones militares directas como para acciones de diplomacia militar. Un ejemplo claro, lo que sucede hoy en el Indo-Pacífico, con la presencia de Estados Unidos, China, Gran Bretaña y la firma, por ejemplo, del Tratado de la AUKUS. Pero el mar también es medio de información y difusión de ideas.
que se puede dar en forma consciente o se puede dar en forma inconsciente, y dentro de las motivaciones que pueden llevar a esto encontraremos escondida intenciones de investigación científica, de interés comercial o de verdadero interés estratégico. Ejemplos, podemos poner muchísimos, pero para acotar esto, lo que pasó en la guerra del opio, por ejemplo, es un tema muy interesante para analizarlo desde este punto de vista. El otro aspecto importante o característica importante es el mar como recurso, que hoy es crucial para la humanidad, que está recogiendo más del 20% del consumo de sus proteínas diarias del mar. Aunque la pesca no es lo único. Después, cuando hablemos del Atlántico Sur, lo veremos con un poquito más de detalle, pero sin lugar a dudas, energía, hidrocarburos, minerales, biodiversidad, es decir, el mar se ha convertido por demanda y escasez en una importantísima fuente de recursos, pero también en una importante fuente de competencia entre las distintas naciones. Y por último, el mar como medio de dominio y de proyección de poder. La historia muestra cómo aquellos países que desarrollaron su estrategia a partir de un importante poder marítimo desarrollaron imperios, desde los españoles, los portugueses, los holandeses en su momento, los británicos y los norteamericanos hasta el día de hoy, aunque obviamente no fueron los únicos. Muy bien, y ya para terminar de dar este pantallazo, los espacios, a ver, los espacios que ha definido la Convención de Naciones Unidas para el Derecho del Mar. Esto se definió allá por 1982, conjuntamente cuando se estaba desarrollando la Guerra de Malvinas en Montego Bay, en Jamaica, se llevó adelante la última reunión que definió estos límites y que la Argentina en la década del 90 los hizo suyos a partir de la ley 24.543. Si ustedes pueden observar, a partir de la línea de base, tenemos el mar territorial con 12 millas de anchura, en donde se corresponde con la soberanía absoluta del Estado Nacional y su correspondiente espacio aéreo nacional. Después viene lo que se denomina la zona económica exclusiva, que tiene una zona denominada contigua de otras 12 millas náuticas, que en esta zona contigua lo que se permite es como una especie de zona de amortiguación. Es decir, deben respetarse en esa zona contigua determinadas leyes que son básicamente las aduaneras, sanitarias y de migraciones. Esto básicamente como esa suerte de contención antes del ingreso al mar territorial. Y obviamente la zona económica exclusiva, donde el país ribereño tiene derecho a los recursos vivos y no vivos, tanto del lecho como del subsuelo como de la columna de agua. Lo que no tiene es soberanía sobre la columna de agua en sí. Y por último, la última adquisición, que fue la extensión de la plataforma continental por 150 millas náuticas más, lo que establece las aguas jurisdiccionales del Estado ribereño. Y obviamente la columna de agua que está encima de esa plataforma, de esa extensión de la plataforma continental, es considerada alta mar. Cuando nosotros vemos los problemas de pesca es porque, obviamente, generalmente quienes pescan no son países ribereños, o son países ribereños que no son propios de ese lugar. ¿Dónde pescan? En donde tienen permitido pescar, de forma irrestricta, que es en alta mar. No pueden pescar en la zona económica exclusiva a menos que el Estado ribereño otorgue los permisos correspondientes. ¿Cuál es la problemática que se plantea en la Convención de Derecho del Mar? Que es una puja, en definitiva, entre
los países ribereños y los países que no son ribereños en ese océano. Justamente es por los recursos y básicamente por la pesca. El problema que plantea la Argentina con respecto a este tema, por si quedaba alguna duda, está focalizado sobre las especies que son migratorias. ¿Qué quiere decir esto? Que son especies cuyo ciclo vital es de importancia suprema para el status quo de las distintas especies que se encuentran en la zona económica exclusiva, pero que dentro de su ciclo vital nacen y mueren migrando por fuera de la zona económica exclusiva. El problema que trae aparejado esto, que quienes están en alta mar o cercanos al límite de las 200 millas, esperan a esa especie en las proximidades a los efectos de pescarla sin una visión sustentable, lo cual altera su ciclo vital y por otro lado altera el status quo de las distintas especies de nuestra zona económica exclusiva. Así lo plantea la Argentina y esto no ha tenido todavía, en cuanto a la Convención de Naciones Unidas del Derecho del Mar, una solución definitiva. Muy bien, entremos en el Atlántico Sur. Entrando de lleno en el Atlántico Sur, el primer problema que tenemos es definir sus límites geográficos. Porque independientemente de lo que pueda haber definido en su momento dentro del marco de Naciones Unidas, distintas organizaciones internacionales, en este caso la Organización Hidrográfica Internacional o el mismo derecho internacional, siempre nos vamos a encontrar con las concepciones intelectuales, las visiones geopolíticas que ponen en práctica los estados como políticas de poder y que verdaderamente no se corresponden con lo que puede establecerse como límite geográfico. Es así que vamos a ver que lo que estableció la Organización Hidrográfica Internacional establece que los límites del Atlántico Sur al norte es la línea del Ecuador y hacia el sur es la proyección. Primero es la línea de los 60 grados de latitud sur, que es fruto del Tratado Antártico. Y como límites este y oeste son la proyección del Cabo de Aguja sobre el Polo Sur hasta el de 60 grados de latitud sur, y lo mismo hacia el oeste, el Cabo de Hornos de la misma forma, hacia el Polo Sur hasta los 60 grados de latitud sur. Eso es lo que establece la Organización Hidrográfica Internacional. Sin embargo, vamos a ver que en el caso de la OTAN, que dice que opera en el Atlántico Norte, su límite de actuación es el Trópico de Cáncer. ¿Por qué es el Trópico de Cáncer? Porque en realidad respeta lo que se considera, geopolíticamente hablando, el Mediterráneo americano. ¿Okay? El Mediterráneo americano que se extiende sobre el Mar Caribe, pero que cuando Spikman, después de la segunda, este es un concepto muy mahaniano, porque de alguna manera Mahan estableció que el Mar Caribe y el ingreso de las mercaderías por mar hacían vital que eso estuviera bajo total control de los Estados Unidos, y además tuvo la visión de la conexión de los dos océanos que derivó después en la construcción del Canal de Panamá, para la posibilidad de unir las dos flotas que él había imaginado, tanto para defender la costa pacífica como la costa del Atlántico. Eso después fue muy trabajado por Spikman, y Spikman definió con total claridad los límites del Mediterráneo americano. De hecho, esto se corresponde cuando nosotros analizamos finales del siglo XIX y principios del XX, todas las intervenciones militares de los Estados Unidos que se realizan fundamentalmente en el Mediterráneo americano, o en los países de América Central que están contenidos de esa definición geopolítica.
Pero a América del Sur esa definición le trae un grave problema, porque incorpora dentro de lo que consideran ese Mediterráneo americano a Colombia y a Venezuela, con lo cual rompen la estructura geográfica de América del Sur en función de la implementación de políticas de poder. Esto lo vamos a ver en el Plan Colombia y vamos a ver inclusive el comportamiento de Colombia con la UNASUR. Ahí entendemos el porqué de muchas cuestiones de la política colombiana, como así también muchas cuestiones de la política norteamericana respecto de Venezuela. Pero en el caso de Brasil, tuvimos un geopolítico muy importante, Carlos de Meira Matos, que él definió que el Atlántico Sur del Atlántico Norte se podía dividir en lo que se denominaba la garganta del Atlántico, y básicamente en una línea imaginaria que une Dakar en Senegal con el promontorio brasilero en Natal. Es muy interesante esta postura porque de alguna manera Argentina la ha respetado, sobre todo porque después de la Guerra de Malvinas, cuando en Naciones Unidas Brasil pide la conformación o la creación de la zona de paz, colaboración y cooperación del Atlántico Sur, todos los países que la integran y que firmaron dicho acuerdo, tanto de la costa occidental de África como la costa de Sudamérica frente al Atlántico Sur, es decir, Brasil, Uruguay y Argentina, dieron y avalaron con su firma este tratado y de alguna manera ese límite. Obviamente que también a partir de esa visión de Meira Matos es que surgió la concepción de la Amazonia Azul, con su característica proyección sobre los países de la costa occidental africana, sobre todo aquellos de lengua portuguesa, que permitieran a Brasil en esa Amazonia Sur generar prácticamente un lago interior. También lo que yo había mencionado anteriormente, no podemos dejar de mencionar la visión norteamericana con respecto, primero, a su hegemonía sobre todo el continente americano y particularmente la militarización que trata de hacer de esa hegemonía en lo que constituyen los límites del Comando Sur, que son los que vemos reflejados en negro, con algo que había sido dejado sin efecto, que era la Cuarta Flota, y que a partir del año 2008 fue reactivada, como también fue reactivado algo que había sido desafectado, que era el Comando Africano, que limita obviamente con esta línea negra que cruza el Greenwich, y fue asignada la Sexta Flota del Mediterráneo como zona de responsabilidad en el Comando Africano. Quiere decir que de un lado y del otro del Atlántico Sur, los Estados Unidos mantiene cierto control y lo ha tratado de incrementar a partir del 2008 como fruto de la presencia china, fundamentalmente en África, y también con fuertes inversiones en América del Sur. Y por último, obviamente la presencia británica en el Atlántico Sur, que comenzó a gestarse a partir del siglo XVIII y XIX, primero con la ocupación de las distintas islas que permitían el control y seguridad de su tráfico marítimo, sobre territorios que estaban ocupados por los portugueses, como es el caso de la isla Ascensión, de la isla Santa Elena, Tristán de Cunha, y obviamente a partir de 1833 la ocupación de las Malvinas, usurpando a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y actualmente la proyección de poder sobre la Antártida que esto impone. Muy bien. ¿Qué pasa si además a esto le ponemos los atributos que habíamos mencionado a los espacios marítimos sobre
el Atlántico Sur para denotar qué pasa en el Atlántico Sur. En particular, el Atlántico Sur como medio de transporte, hay muchos que lo visualizan como un mar periférico, porque claro, el grueso del comercio internacional se da en el Atlántico Norte y fundamentalmente en el Indo-Pacífico. No obstante, obviamente que para los países ribereños cobra una vital importancia. En el caso de la Argentina, el 90% de nuestro comercio internacional se da por mar. Pero no podemos olvidarnos que en caso de un conflicto internacional en donde se vean afectados el canal de Suez o el canal de Panamá, los pasos bioceánicos del Atlántico Sur cobran una importancia vital. Y más allá de eso, actualmente los buques de gran porte que se construyen, tanto graneleros como petroleros, muchos de ellos ya no pueden acceder a estos canales y fundamentalmente los petroleros que recalan en Estados Unidos hacen su paso por el paso de agujas en lo que es la conexión del Índico con el Atlántico Sur. Con lo cual, desde el punto de vista del transporte marítimo, y si a esto le agregamos el transporte militar en un conflicto internacional, como quedó demostrado tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, con la utilización de Malvinas en el Atlántico Sur. Es decir, esa es la importancia estratégica del Atlántico Sur desde el punto de vista de los atributos del transporte marítimo. Obviamente que desde el punto de vista de los recursos es donde el Atlántico Sur cobra vital importancia. Porque nos vamos a encontrar primero con un mundo de mayor escasez de recursos pesqueros, energéticos, minerales, pero también porque los avances tecnológicos van a permitir sortear las dificultades que hoy el mar impone y que fundamentalmente hace que no sea rentable la explotación y exploración de distintos recursos. Esto con los avances tecnológicos va a ir cambiando. Es evidente que el Atlántico Sur en materia de recursos es uno de los océanos más importantes del planeta desde el punto de vista pesquero. Es prácticamente una de las mayores reservas pesqueras del mundo. Nosotros lo vivimos en carne propia, esa problemática. Lo mismo sucede si observamos lo que ha pasado en Malvinas. El 60% o más de los ingresos de la isla vienen de los permisos de pesca que Gran Bretaña otorga. Y el dato más importante es el hecho de que la población hoy de Malvinas tiene un producto bruto per cápita de los más altos del planeta. Eso da la pauta del cambio de estrategia y de visión que tuvo Gran Bretaña de antes del 82 a después del 82. Esta es una de las consecuencias de la guerra, en definitiva. Después tenemos la importancia de hidrocarburos, que está reflejada en ambas costas del Atlántico Sur, la occidental africana y la oriental americana. El último descubrimiento importante, que fue en el 2006, que es la denominada Cuenca de Santos, en la zona de Tupí y de Lara, que básicamente es lo que se denomina el presal brasileño, que está calculado que entre esas dos zonas se podrán obtener entre 8 a 12 billones de barriles. Y se cree que por una asociación espejo ocurrirá lo mismo sobre la costa occidental africana, y algunos indicios de ello hay, básicamente por las exploraciones y explotaciones petroleras, sobre todo en Nigeria y en Angola. Obviamente, lo que también existe en el mar argentino y que de alguna manera todavía no está, digamos que, absolutamente relevado, ¿no? Más allá de que existe una explotación offshore frente a las costas de Tierra del Fuego.
Respecto a los minerales, si bien el Atlántico Sur no es el más importante, en esto el Pacífico es un reservorio de minerales mucho más importantes que el Atlántico, pero sí cuenta con minerales que, sin lugar a dudas, lo que dije anteriormente, va a ser la tecnología la que va a hacer posible y rentable la exploración y explotación de estos recursos. Por otra parte, tenemos la bioprospección y el patentamiento de recursos genéticos que son provenientes de la biodiversidad, que es un aspecto fundamental y que está dando grandes recursos financieros por la aplicación tanto en la industria farmacéutica como en la industria cosmetológica. Y obviamente la producción de energías renovables. Y acá la Argentina tiene ahí una fuente inagotable de energía renovable. Esto es a través de las corrientes marinas, esto es a través de las diferencias térmicas, esto es por gradientes de salinidad, cuando en la desembocadura de un río de agua dulce lo hace en el océano, que nuestra Patagonia está plagada, por marea motriz, y todo esto se da en la costa patagónica, inclusive creo que es en el Golfo de San Jorge, en la península Valdés, en donde tenemos, creo que San Matías y San Jorge, se produce un fenómeno natural, que es que mientras uno de ellos está en pleamar, el otro está en bajamar. Con lo cual, en el istmo de la península Valdés, con una pequeña represa, sería factible de hacer un aprovechamiento energético muy importante para la obtención de energía eléctrica a muy bajo costo y con un recurso que es renovable. Y obviamente debería ser a la inversa, porque cuando bajan en el otro, sube la marea en el otro, o sea que sería prácticamente de generación permanente. Esto como uno de los tantos ejemplos que podemos encontrar en la Patagonia de producción de energía renovable. Y por último, obviamente, el Atlántico Sur hoy es, como plataforma de proyección de poder, es la plataforma de proyección de poder hacia la Antártida. Antártida, que está cubierta o protegida por un tratado internacional, que en el año 2048 va a abrir la discusión, si bien no sobre la soberanía, por lo menos es lo que se establece, sí sobre los protocolos ambientales y la posibilidad de ver la explotación de algún tipo de recurso, pero sabemos que cuando se dan estas discusiones, el paso que se pueda llegar a dar con respecto a la soberanía de la Antártida nos debe encontrar por lo menos muy bien parados y con una importante construcción de poder para que seamos escuchados. Bien, dicho esto del Atlántico Sur, creo que tenemos que hablar ahora de una cuestión estratégica, es decir, entender qué pasa en el Atlántico Sur estratégicamente. El Atlántico Sur tiene 3 puntos estratégicos que conforman un triángulo clarísimo, que es el estrechamiento entre el continente sudamericano y africano, que es lo que se denomina la garganta del Atlántico, y los 2 pasos bioceánicos. Eso configura un triángulo estratégico que quien lo controle, obviamente, controla el Atlántico Sur. La garganta del Atlántico, ya sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Brasil fue un aliado de Estados Unidos durante el gobierno de Getúlio Vargas, Roosevelt le hace una propuesta porque la problemática que ellos visualizaban era que el estrechamiento era el lugar propicio para el ataque de los submarinos soviéticos, con lo cual era una amenaza al tráfico marítimo norteamericano, que podía pasar desde el Índico al Atlántico Sur por el Cabo Agujas y dirigirse al Mediterráneo americano.
Ante esto, se le pide a Getúlio Vargas que le otorgue una base naval en Natal, que Estados Unidos pudiera tener una base naval en Natal. Vargas se opone, dicha base no se construye, pero después, digamos que el TIAR le permite suplantar de alguna manera la imposibilidad de establecer una base naval. Pero no solamente el TIAR, sino también la presencia británica en la isla Ascensión, que pasará a desarrollarse con una pista muy importante y con algunas cosas más, sobre todo después de la guerra del 82. Pero ante este triángulo no podemos dejar de observar cómo está dispuesto el poder británico sobre ese triángulo estratégico, lo cual permite a simple vista poder reflejar que es quien tiene, sin lugar a dudas, el control del Atlántico Sur, a través de su disposición en las distintas islas, sobre todo Ascensión, Malvinas y lo que está haciendo, que después lo vamos a comentar, en Georgias con vistas a su proyección antártica. Bien. Ahora tenemos que hablar un poco de la Argentina en clave geopolítica para después abordar la problemática de Argentina en el Atlántico Sur. Para el análisis, yo divido el espacio argentino en 4 áreas geoestratégicas. El área geoestratégica continental, que incluye la Isla Grande de Tierra del Fuego, el área geoestratégica de la Cuenca del Plata, el área geoestratégica del Atlántico Azul propiamente dicho, y el área geoestratégica del sector antártico argentino. ¿Por qué esta división? Esta división es importante porque existen entre estas áreas grandes diferencias, tanto de orden jurídico, económico, político, ambiental, militar y también del derecho internacional. Esto hace necesaria su diferenciación, pero hay que tener muy en cuenta que a la hora de encontrar soluciones a las problemáticas estratégicas que se pueden plantear en cada una de estas áreas geoestratégicas, es necesario que esa solución sea perfectamente analizada porque va a impactar y va a influir en las otras áreas geoestratégicas. Y esto vamos a ir dando ejemplos cuando vayamos desarrollando rápidamente cada uno. Lo que sí, esto dificulta tremendamente la planificación estratégica. Imagínense cómo se puede dificultar si esa planificación estratégica no existe. El área geoestratégica continental y la Isla Grande de Tierra del Fuego es el sector continental que tiene una extensión de 2.800.000 kilómetros cuadrados. Su forma y su posición geográfica es una península que naturalmente se proyecta y proyecta a la América del Sur sobre el continente antártico, que posee distintos climas, desde los subtropicales hasta distintos, hasta los más extremos, distintos entornos físicos, montañas, deltas, mar, zonas de pampa húmeda, desérticas, de monte. ¿Y todo esto en qué influye? Influye en la definición de políticas, de estrategias y de tácticas, ya sea para su defensa o ya sea para su desarrollo. Ahora, este cuadro, lamentablemente, tiene una deficiencia en la relación de su extensión respecto a su población y también respecto a su población en cuanto a la distribución, que va a generar un déficit en la integración territorial, pero también en su desarrollo. Si nosotros hablamos del Heartland de la Argentina, que lo vemos situado en la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y norte de La Pampa, el Heartland argentino cobija el 54% de la población en solamente el 18,3% de territorio.
concentra allí el poder económico, político y militar del país. Como no es una zona central ni equidistante con el resto del territorio, deja a los distintos hinterlands que van a rodear al heartland en una situación de aislamiento económico, sin vías de comunicación aptas para el comercio y además impulsando un constante éxodo demográfico a zonas más favorables que son siempre dentro del heartland. Y por otra parte, ese heartland produce o es el responsable del 75% del PBI de la Argentina. Muy bien. El hinterland norte alberga el 21,5% de la población en un 22,8% de territorio, abarca 6 provincias del norte argentino, la mitad del norte de Santa Fe y norte de Córdoba. El noroeste es el más afectado desde el punto de vista de la integración al heartland por la falta de vinculación física. Distintos modos de transporte que han sido desvinculados en el tiempo. Esto genera que los intereses económicos de estas provincias se orienten o hacia los puertos de Chile o busquen en los corredores bioceánicos la salida de sus productos. Hubo un proyecto en el año 1951 durante el gobierno del general Perón que lo materializó el almirante Portillo, que fue la canalización del río Bermejo y del Salado Norte. Ese proyecto, en definitiva, que era la canalización de esos ríos, pero a la luz de la construcción de represas hidroeléctricas, de riego y de vinculación con otros modos, como el ferroviario, aumentar la cantidad de la red caminera, etcétera, hubiera convertido, por lo menos es la estimación, al norte argentino como una segunda pampa húmeda. Evidentemente, fuertes intereses hicieron que ese proyecto quedara en un cajón y siga durmiendo el sueño de los justos. El hinterland este, nuestra Mesopotamia, reúne el 9% de la población en el 7% del territorio nacional. Es el más cercano al heartland, pero verdaderamente su mayor vinculación vino de la mano de la materialización del Mercosur y la ampliación de la Ruta 14. Pero su parte occidental, que es la que está vinculada al río Paraná, no desarrolló infraestructura portuaria que la permita vincular adecuadamente con el río Paraná y los distintos puertos a lo largo de su recorrido. Con lo cual es, sin lugar a dudas, también una materia pendiente para el desarrollo adecuado de este hinterland. El hinterland oeste, 8,5% de la población sobre el 11% de territorio, si bien está más desarrollado que el norte, pero sí también padece de esa inadecuada vinculación que hace que sus intereses se vuelquen o su mirada se vuelque hacia el Pacífico. Y obviamente vamos a hablar de los que ni siquiera alcanzan la categoría de hinterlands y que son grandes espacios terrestres que se denominan vacíos geopolíticos, porque debido primero a su escasa conexión, a su poco desarrollo, pero fundamentalmente porque ahí habita menos del 5% de la población argentina y particularmente son espacios en donde abundan grandes recursos naturales, mineros, energéticos y demás. El primero es el vacío geopolítico que abarca las provincias de La Rioja y Catamarca, donde solo el 1,7% de la población vive en un 6,8% de territorio. Luego tenemos el vacío geopolítico más importante, que es el de la Patagonia y la Pampa, donde la Pampa básicamente desde el centro-sur de esa provincia hasta la Isla Grande de Tierra del Fuego, que representa el 33% del territorio de la República y en donde solamente habita el 3,86% de la población. Esto abarca casualmente la parte más importante del litoral marítimo argentino,
lo que explica, de alguna manera, y algunas otras cosas más, esa falta de conciencia marítima que tiene la Argentina. Y a esto se agrega el profundo aislamiento de una zona estratégica, como es la Isla Grande de Tierra del Fuego, que hoy para alcanzarla hay que transitar por territorio chileno, que hoy para abastecerla o para que la misma isla importe y exporte sus productos, deba pasar por territorio chileno pagando en pesos chilenos o en dólares la barcaza para poder acceder al continente, porque dejamos de tener marina mercante de bandera y porque no hay una proyección natural de nuestros productos fruto de decisiones equivocadas en la Cuenca del Plata que no han permitido materializar todavía el Canal Magdalena para permitir una adecuada proyección del transporte marítimo hacia la Patagonia Argentina. Pero dentro de estos hinterland mencionados es donde se encuentran la mayor parte de lo que podemos denominar zonas estratégicas, o porque albergan grandes recursos estratégicos o recursos naturales, o porque su posición de por sí le asigna esa importancia meridiana. Obviamente que la Isla Grande de Tierra del Fuego es una zona estratégica porque es la que nos permite la mejor proyección hacia el continente antártico. Pero tenemos una zona estratégica en Jujuy y parte de Salta a partir del litio, tenemos una zona estratégica en Neuquén y parte del Valle de Río Negro por sus recursos hídricos y energéticos, tenemos el carbón en Río Turbio, lo cual también debemos considerar como una zona estratégica, y sin lugar a dudas, la parte que nos corresponde del acuífero guaraní, que también debemos considerarla una zona estratégica. Todas ellas están en la periferia, fuera del heartland, y muy mal vinculado ese heartland con esas zonas, lo cual conlleva a riesgos importantísimos para su mantenimiento. Respecto del área geoestratégica de la Cuenca del Plata, solo mencionar que está íntimamente relacionada al Atlántico Sur, circula por esta vía de comunicación, por el río Paraná, el 50% de la proteína vegetal que va al mundo, y la llave logística del Río de la Plata, río compartido entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina a través del Tratado del Río de la Plata, la llave de la Cuenca del Plata y la llave del Río de la Plata la tiene el puerto de Montevideo. País que no tiene nada que ver con el tránsito por el río Paraná. Sin embargo, esa proteína vegetal, esas transnacionales que manejan el precio a nuestros productores, que maneja el flete, están asentadas en el puerto de Montevideo. Y de acuerdo a la canalización que se ha hecho sobre el Río de la Plata, todo lo que entra y sale hacia y desde el Río de la Plata y que se internará posteriormente en el río Paraná, lo hace a través del único acceso que es al norte, que es el Canal de Montevideo, y que ha hecho que el puerto de Montevideo sea hoy la llave logística y el punto estratégico dominado por la República Oriental del Uruguay y no compartido, como debe ser, a partir de que los dos tenemos nuestra soberanía sobre dicho río. Por eso la importancia meridiana de la construcción del Canal Magdalena. Muy bien. ¿Qué pasa en el Atlántico Sur? Hemos visto que el área continental argentina tiene 2.800.000 kilómetros cuadrados y nosotros tenemos espacios marítimos jurisdiccionales de una dimensión de 3.800.000 kilómetros cuadrados. Eso suma una zona económica exclusiva de 2.800.000 más 1 millón que se agrega de la extensión de la plataforma continental, a lo que hay que sumarle obviamente
15.000 kilómetros cuadrados de una Argentina insular. Pero resulta que nosotros tenemos una ocupación de una potencia extracontinental de la friolera de 1.639.000 kilómetros cuadrados, de espacios insulares y de espacios de mar. Esto significa el 43% de nuestra jurisdicción de espacios marítimos. Yo siempre me hago la pregunta, ¿qué pasaría en la Argentina si una potencia extrarregional ocupase el 43% del territorio continental argentino? Que eso sería la suma de toda la Patagonia y gran parte de Mendoza, San Juan y San Luis. Creo que eso merece una atención especial. En la década del 70, antes de que se definiera en la Convención de Naciones Unidas del Derecho del Mar, la Argentina estableció cuáles eran los puntos estratégicos que debía controlar a los efectos de lo que llamaba el mar argentino. Esos puntos estratégicos estaban dados por, obviamente, el Río de la Plata, el ingreso al Río de la Plata, el paso bioceánico entre el Pacífico Sur y el Atlántico Sur, y obviamente las Islas Malvinas. Claro, en ese momento no estaba definida ni la zona económica exclusiva, cada país definía de acuerdo a su visión geopolítica cuánto medía su zona o su mar territorial. Había algunos que hablaban de 200 millas de mar territorial, otros que hablaban de 300. Después de definirse en el año 82 la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar y la posterior ampliación de la plataforma continental, que nos da 1.000.000 de kilómetros cuadrados más, evidentemente ese triángulo ya no es tal, sino que ese triángulo debería proyectarse de esta manera, es decir, entrada al Río de la Plata, paso bioceánico y prácticamente el control sobre las Islas Georgias y Sandwich del Sur, que es lo que va a garantizar la proyección sobre el continente antártico. ¿Qué nos pasa? Que ninguno de los 3 puntos los tenemos bajo control total y 2 de ellos, uno prácticamente hasta que no hagamos el canal Magdalena no lo tendremos, que es el Río de la Plata, porque hoy el control y la llave está en el Uruguay, o sea que el punto norte no está bajo nuestro control. El punto sur es de alguna manera compartido, pero convengamos que Chile tiene un mayor control del paso bioceánico a través del canal de Magallanes y del pasaje Drake, y por su ubicación en las islas al sur del canal de Beagle, y obviamente ninguna de las 3 islas en disputa hoy están bajo control argentino. ¿Cuál es el estado actual de cosas? Este es un mapa que confeccionó en su momento y que yo siempre hago uso y abuso, pero no puedo dejar de mencionar a su autor, que es el doctor César Augusto Lerena. Él con este mapa marca con mucha claridad cuál es la situación actual que estamos viviendo en el Atlántico Sur respecto a la ocupación británica. Ustedes ahí ven que el punto 1 es la zona económica exclusiva, voy a ir un poquito más rápido. La zona 2, que es la que vemos circundar las Islas Malvinas, es la que fue ocupada por Gran Bretaña después de la guerra y que definió como la FIX, que ocupa 438.000 kilómetros cuadrados. La 3, que ustedes la están viendo sombreada acá, es la denominada la zona gallinero, que con fines de conservación firmó la Argentina un convenio con el Reino Unido, en la época en que el canciller era Cavallo, que los británicos la definieron o la denominaron como la zona Fox, área que fue firmada con fines de conservación, pero que hoy, tanto la 2 como la 3
son las dos zonas primordiales donde se dan licitaciones de pesca y donde se dan las licencias para la exploración y la explotación de hidrocarburos. El 4 es un espacio establecido y denominado GAP, que esto fue hecho en forma unilateral por los británicos, pero es justamente cuando yo mencionaba el ciclo de vida de una especie, es por donde pasa el calamar que va al término de su ciclo de vida vital. El 5 es el área protegida determinada en forma ilegal por el Reino Unido en un territorio que pertenece obviamente a la República Argentina, de 1 millón de kilómetros cuadrados, que lo ha hecho alrededor de las Islas Georgias y Sandwich del Sur, que hoy evitan que la Argentina pueda llevar adelante ahí cualquier tipo de investigación científica. Antes de establecerse como zona protegida, la Argentina realizaba ahí investigaciones científicas. Al ser establecida como una zona protegida en forma unilateral, la Argentina tiene que pedir permiso, cosa que no va a hacer, o no debería hacer, pero se arroga a Gran Bretaña que él puede autorizar, conocer el proyecto y determinar si le da el permiso o no le da el permiso. La 6 es el área pretendida por el Reino Unido de Gran Bretaña sobre, obviamente, la plataforma continental argentina y la Antártida argentina, que se superpone con los derechos argentinos establecidos en esos espacios. La 7 es la que está al sur de Malvinas, que es el área protegida, el área marítima protegida Namuncurá, definida por la Argentina, pero que hay que tener en cuenta lo siguiente. El banco Woodward, que es donde está el área protegida Namuncurá, se extiende más allá de lo que marca el mapa. Quiere decir que parte del banco Woodward ingresa a lo que se denomina la FIX, que está bajo control británico. Al nosotros establecer una zona protegida en el banco Woodward, en la zona Namuncurá, lo que estamos haciendo es proteger las especies para que ellos la pesquen del lado de la FIX. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se determinan las distintas áreas marinas protegidas que tienen obviamente una finalidad superior, pero a veces estamos generando que algún vivo saque un provecho que no es por el cual hemos definido esa área de esa manera. Y luego, obviamente, la 8 es el área de explotación petrolera de Tierra del Fuego, en donde hay algunas empresas con capitales que donde rascamos un poco encontramos los mismos capitales operando en la zona de exploración y explotación petrolera de Malvinas. Y por último, este es un tema controvertido, el 9, que lo estoy señalando acá, porque en esas disputas de la Convención de Naciones Unidas por el Derecho del Mar, entre los países pesqueros en alta mar y los países ribereños, una de las soluciones que da la Convemar es la de permitir que organizaciones regionales se configuren a los efectos de proteger los intereses en un determinado océano. Lamentablemente, la composición de esas organizaciones es muy amplia y en ella entran las cámaras pesqueras, armadores, etcétera, etcétera. En el caso argentino, la Argentina se niega al establecimiento de una zona protegida en ese lugar, porque obviamente lo que se denomina la OPRAS, esa Organización de Protección de los Recursos del Atlántico Sur, está asociada a una gran cantidad de cámaras españolas y argentinas, como CAPECA y CAPA, que muchas de ellas, sus capitales, son capitales españoles que también operan en Malvinas con licencia británica. Entonces, es poner un poco el zorro en el gallinero. Por eso la Argentina no acepta el establecimiento de una organización de protección de los recursos del Atlántico Sur. Pero creo que este mapa es un buen pantallazo
para mostrar cuál es la situación real, actual del Atlántico Sur. Muy bien, y esta es los reclamos soberanos que distintos países hacen sobre la Antártida, más allá del Tratado Antártico, que obviamente monta un paraguas sobre las distintas soberanías. Lo que sí podemos observar como importante es que el sector correspondiente a la Argentina es reclamado en su totalidad por Gran Bretaña y también es reclamado en una mitad por la República de Chile. Y que la mayoría de los otros países son o europeos o pertenecen al Commonwealth. Aspecto que habrá que tener muy en cuenta cuando se discutan estos temas. Muy bien. El escenario estratégico, ¿por qué digo que el Atlántico Sur es un escenario estratégico de conflicto? Primero porque en este escenario hay espacios, que es el Atlántico Sur, que es la Antártida, que es la parte continental, porque existen reglas de juego. Muchas de esas reglas de juego nos perjudican seriamente, como son los acuerdos de Madrid 1 y 2, como fue en su momento el acuerdo Forador y Duncan, y eso forma parte de las reglas de juego en el escenario estratégico. Y porque además existen distintos actores en procura de sus intereses, algunos de los cuales están en franca competencia con la Argentina. Obviamente debemos empezar por el principal, que es el Reino Unido de Gran Bretaña, en donde sin lugar a dudas existe una relación de competencia en el Atlántico Sur. Yo había mencionado que Gran Bretaña es el hegemón en el Atlántico Sur, pero no es el hegemón solamente por su distribución en distintos enclaves en el Atlántico Sur y por el control que puede ejercer o por la presencia militar o la importante presencia militar en las Islas Malvinas, sino además porque Gran Bretaña hace uso del mar, hace uso de los recursos, hace una importante investigación científica, hace tecnología aplicada, usa los recursos y permite obtener una renta que todo esto en su conjunto lo transforman en un hegemón y en una potencia que está anclada en el Atlántico Sur y que es muy difícil de mover, sobre todo si hay inacción de otras partes. Un aspecto importantísimo a marcar, no solamente por lo que ya mencioné, sino que en los últimos años ha mostrado verdaderamente cuál es la finalidad en cuanto a su proyección antártica. En los últimos 2 años ha hecho inversiones que deben ser tomadas muy en serio, fundamentalmente en las Islas Georgias, que ha dejado de pertenecer, por un lado, al gobierno de Malvinas, es decir, hoy es un autogobierno, las Georgias, más allá de su prácticamente inexistente población o muy baja población. Se han invertido 44 millones de libras esterlinas, lo que ha favorecido la construcción de 2 estaciones científicas, una en la zona de Grytviken, otra en la Punta San Jorge y otra en el norte de la isla San Pedro. Es decir, un importante desarrollo sobre las Georgias, una licitación que por el momento está parada sobre la reforma del puerto de Puerto Argentino. No nos olvidemos que ya tiene un importante aeropuerto en Momplissen, quiere realizar un puerto turístico y fundamentalmente de apoyo antártico, obviamente, y más aún a partir de la decisión argentina de llevar el polo logístico antártico a la Isla Grande de Tierra del Fuego. Eso será una franca competencia entre las dos. Y además, una importante inversión tanto en su base Halley como en Rodera, que está en la península antártica. Es decir, ya
no solamente lo que ha hecho para consolidarse en las Islas Malvinas a partir de generar una renta y de empezar a comenzar a usar y a explotar decididamente recursos que no le pertenecen, sino que además ya ha comenzado hace 2 o 3 años a mostrar cuáles son sus verdaderas intenciones sobre la Antártida. Es decir, tenemos un actor con fuertes intereses y muy consolidado en el Atlántico Sur. Tenemos otro actor, que son los Estados Unidos, que independientemente que no haga reclamos sobre la Antártida, sabemos que está, no reclamos en cuanto a soberanía, pero cuando ese tratado entre en discusión, serán las potencias con poder las que puedan discutir qué se hará y qué no se hará con el continente antártico. Y Estados Unidos, además, con su establecimiento de límites en cuanto al ejercicio de control de su poder militar a través del Comando Sur y su características de hegemón sobre el continente americano, aspecto que deviene ya desde la doctrina Monroe allá por el siglo XIX. Chile es un caso muy interesante. Hace muy poquito el coronel mayor Granito me envió un documento que creo que es muy importante sobre la geopolítica chilena sobre la zona austral. Y esto no conspira contra la integración regional, sino que es importante que sepamos cuál es la visión de nuestros vecinos y trabajar también en pos de ello. Ese documento, realizado por algunos intelectuales chilenos, lo primero que hacen es tomar como ejemplo y hacer una comparación permanente entre lo que ha hecho la Argentina, fundamentalmente con lo que ellos consideran una zona sumamente estratégica como la Isla Grande de Tierra del Fuego, y poner la situación de abandono, que esa es la palabra que utilizan, del Estado chileno con respecto a la Isla Grande de Tierra del Fuego. Pero hay algunos conceptos que son importantes retener para mostrar cuáles pueden ser los intereses que ese actor manifieste a la hora de discutir sobre el Tratado Antártico. Obviamente consideran a Punta Arenas un centro nacional e internacional clave para operar hacia la Antártida. Consideran a Puerto Williams como la ciudad más austral del mundo y de un potencial crecimiento, porque será también la base de proyección de poder hacia la Antártida. El espacio antártico chileno ocupa 1.250.000 kilómetros cuadrados, más la proyección marítima correspondiente, que obviamente al reclamar, al igual que la Argentina, la península antártica, ya esa proyección marítima, hablando de zonas económicas exclusivas y hablando de proyecciones de plataformas continentales, nos va a dar, sin lugar a dudas, que hay una cuña que se inserta en el Atlántico Sur. Considera entonces a la Isla Grande de Tierra del Fuego de carácter estratégico y de una importancia política suprema en cuanto a su dominio, que es importantísimo el desarrollo de las comunicaciones en dicha isla, con lo cual apuran la construcción del camino de Estancia Vicuña y Yendegaya. Una mayor presencia del ejército chileno, sabemos que solamente ahí hay un regimiento, el Caupolicán, en el Porvenir, es decir, al norte de la isla, promueven una mayor presencia del ejército chileno a lo largo de toda la isla, y obviamente esto también tiene su contrapartida, porque la Argentina acaba de crear el Comando Conjunto en Tierra del Fuego. Creo que es una visión, podemos decir hasta compartida, de que es necesaria la ocupación y la mayor presencia del Estado
en una zona que obviamente, comparativamente, la población nuestra en dicha isla con respecto a la chilena es abismal. Lo que sí llama la atención de este documento es que toda la comparación está hecha sobre la Argentina, sí menciona el peligro de potencias extrarregionales, pero las patentiza a través de China, India y Turquía. Nunca menciona al Reino Unido, pese a que el Reino Unido en su pretensión también abarca parte del espacio antártico chileno, pero nunca lo menciona. Y toda esta comparación de su debilidad la hace con respecto a la Argentina, que queda como una sensación de verdadero competidor. Esto lo menciono de esta manera porque tenemos que propender a la integración regional. Creo que la Antártida, y esto lo vamos a ver en la reflexión final, va a tener en la integración regional un capítulo muy, muy importante, pero no podemos dejar de entender también cuáles son las visiones de nuestros vecinos a la hora de ir por sus intereses nacionales. Y no olvidemos que de alguna manera Chile sigue manteniendo una importante relación de amistad con el Reino Unido. Obviamente Brasil es otro actor preponderante, si bien no en competencia con la Argentina, pero su proyección sobre las costas tiene mucho que decir en ese Atlántico Sur, y sin lugar a dudas que esa presencia británica causa bastantes molestias en el desarrollo de la geopolítica brasileña, con lo cual hay de alguna manera lo que yo llamaría una cooperación selectiva en los intereses brasileños en el Atlántico Sur respecto del Reino Unido. Obviamente tenemos que mencionar la importante presencia china en África y en Latinoamérica, y particularmente sus intereses pesqueros en el Atlántico Sur, y también como potencia global a la que tiende a consolidarse, lo que pretende o lo que pretenderá sobre el continente antártico. Esto sin mencionar a otros países que también tienen sus intereses en el Atlántico Sur, más de tipo económico que de tipo estratégico. Y no puedo dejar de mencionar a la República Oriental del Uruguay, porque de alguna manera tiene la llave de la cuenca del Río de la Plata y del ingreso a la cuenca del Plata, y por sus permanentes coqueteos tanto con el Reino Unido como con el gobierno de Malvinas, y el apoyo logístico que muchas veces ha brindado no solamente a buques, sino también a aviones que se dirigían a la isla. Todo esto, en este escenario estratégico, hay que tener en cuenta a la hora de las decisiones que deban tomarse, y por eso lo expreso como un escenario estratégico de conflicto. Bien, se acerca el fin, gracias a Dios, y vamos a las reflexiones finales. Como reflexión final, el Reino Unido es el hegemón del Atlántico Sur. Cuando hablo de políticas de Estado, si la Argentina no solamente sobre el Atlántico Sur, sobre sus distintas áreas geoestratégicas, no materializa políticas de Estado, verdaderamente, muy probablemente tengamos que dejar de pensar en un país bicontinental. Este gobierno ha adoptado medidas y ha instrumentado políticas importantísimas en materia antártica. La decisión de construir el polo antártico en Ushuaia, pero también la decisión de poner en funcionamiento Petrel como base conjunta, porque tiene el mejor puerto y va a tener el mejor aeropuerto, eso genera un sistema en la logística antártica y en la presencia argentina antártica.
Esto no está ni siquiera debidamente conocido, por lo menos en el público en general. Esta es una decisión importantísima con respecto a nuestra bicontinentalidad. Obviamente que va a generar las respuestas de otros actores, como puede ser el Reino Unido en el puerto de Malvinas. Pero ¿a qué me quiero referir? Que pareciera que en la Argentina, evidentemente, pareciera no, tenemos dos modelos en pugna. Y esos dos modelos en pugna pelean por el qué, no pelean por el cómo. La posibilidad de generar políticas de estados es a partir de tener todos claro el qué, y en todo caso podemos discutir cómo. Pero la Argentina sigue discutiendo el qué. Este gobierno puede firmar y comenzar con la construcción del polo logístico y de la base Petrel, y en un año podemos estar firmando otro acuerdo Forador y Duncan. Es decir, no existe una política de Estado todavía que permita una continuidad frente al poco tiempo que tenemos, que es el 2048, cuando se comience nuevamente a discutir los protocolos ambientales en la Antártida. Ese tiene que ser nuestro punto final para decir todo lo que tengo que hacer y todo lo que tengo que construir para poder ser el país bicontinental que mostramos en nuestros mapas. Sin lugar a dudas, debemos recuperar los puntos estratégicos del Atlántico Sur. La Cuenca del Plata, el ingreso a la Cuenca del Plata, mejorar nuestra posición en el paso bioceánico y, obviamente, la necesaria recuperación de nuestros espacios reclamados por más de un siglo y medio. La llave es la ciencia y la tecnología. ¿Y por qué digo que la ciencia y la tecnología es la llave? Porque la tecnología aplicada es lo que nos va a permitir el uso del mar y el desarrollo de nuestra nación. Usar el mar significa explorarlo y explotarlo en forma sustentable. El mar no se defiende si no se usa. Cuando hablamos de tener un poder naval acorde a nuestros espacios marítimos, lo que nos tenemos que preguntar es, nadie defiende lo que no quiere o nadie defiende lo que no usa. Si estamos decididos a usar el mar, a explorarlo, a explotarlo y a hacernos de nuestros recursos, entonces sí podemos discutir qué seguridad, qué poder naval requiere el uso y el desarrollo de este mar. Y este mar es el puente a la Antártida. Obviamente, el último punto es la integración regional. Hace muchos años, por finales de la década del 60, principios del 70, una geopolítica brasileña, Teresinha de Castro, expuso lo que denominó la teoría de la defrontación. La teoría de la defrontación era una proyección de los distintos países sudamericanos en función de sus extremos occidentales y orientales sobre el Polo Sur, lo que daba como resultado que distintos países de la América del Sur tenían participación en el reparto del continente antártico. Si nosotros pretendemos, yo no tengo ninguna duda de que el futuro está dado por la suma de voluntades a los efectos de poder contrarrestar cualquier poder de cualquier nación que se erija como hegemón o de los poderes que puedan ser dominantes del orden internacional. La única manera de poder tener cierta autonomía estratégica es a partir de la Unión Sudamericana, no tengo ninguna duda. En esa unión significan sumas y restas, no es que se va a hacer todo lo que nosotros guardamos como intereses, algo tendremos que entregar.
Sin lugar a dudas, la Antártida es, como mencionaba el general Guglielmelli, la Argentina es esa península que permite la proyección del continente sudamericano sobre el continente antártico. Deberíamos procurar soluciones que vayan en pos de esa integración regional a los efectos de anular, de alguna manera, esos intereses particulares que inclusive nos pueden llevar a una fuerte competencia entre nosotros mismos. La solución no sé cuál es, pero sin lugar a dudas creo que alguna fórmula deberíamos buscar para verdaderamente materializar esa integración regional y que no quede solamente en palabras. Y no tenemos mucho tiempo. Si no usamos y controlamos el mar, no vamos a ser un país bicontinental. Y lo que le dejaremos a las futuras generaciones es, lamentablemente, el mapa que acuñó el doctor Lerena y que tendremos que explicar y hacernos responsables de por qué ahora limitamos con una potencia extrarregional. Esperemos que eso no ocurra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta excelente exposición, bella exposición y tan clara de forma conceptual. Y desde ya, para cerrar esto, a todos les agradecemos la presencia y la atención. Y a usted, señor. Bien, a todos, entonces, muchísimas gracias y los esperamos en la próxima.